Bienvenidos esta noche a otro Inimputable. Es un programa que se viene consolidando y honestamente da cierto vértigo saber que son tantos los que se van sumando ahí del otro lado. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a ponerle voz a noticias que estuvieron recorriendo la semana de todos los medios. Por un lado vamos a ponerle voz a los linchamientos, vamos a escuchar a una víctima y para dar por ahí un poco de clima de cómo estamos, cuando veníamos contando que íbamos a hablar con una víctima, muchos nos preguntaban cuál es la víctima y cuál es el victimario. Por otro lado, vamos a ponerle voz también a una zona caliente que resiste de alguna manera el garantismo del juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni. ¿Qué pasa con el garantismo en las zonas calientes? Y un juez que se sienta acá a decir a nosotros, Zaffaroni no nos representa. Esto tenemos hoy en Inimputables. Esta noche en Inimputables, un caso de linchamiento impune. Ocurrió en 2010 y aún no hay respuestas. Además, zona oeste, territorio caliente. ¿Cómo funciona la justicia en las zonas más conflictivas? Toda la actualidad judicial. Quédate para conocer qué se comenta en los pasillos de tribunales. Y estamos con Gastón Navarro, podemos llamarte el hermano de Lucas, para que empiecen a ubicarte, para que te conozcan. En este caso estás como el hermano de Lucas, que si tuviésemos que resumir, tenía 15 años y terminó asesinado, molido a golpes por un grupo de vecinos que ajusticiaron lo que entendían que era un robo que se estaba cometiendo. ¿Trajiste fotos de tu hermano? Sí, bueno, uno le dejé en la producción ahí, creo que la estaban mostrando recién. Ahora lo vamos a ver, si querés, vemos el informe para entender un poco el caso y arrancamos y le ponemos esta voz a las víctimas de los linchamientos. En las últimas semanas, los medios pusieron el foco en los casos de linchamientos que se vieron en Rosario y Palermo. Que no tenían derecho, porque acá está la foto que publican hoy en el diario. Cómo lo dejaron a mi hijo. Lo dejaron tirado, todo ensangrentado. Su cabeza estaba destrozada. Que no son personas esas, son animales. Porque solamente un animal puede atacar a una persona así. Yo cuando lo corría, no pensaban que después vinieran, lo iba a agarrar para que los demás lo lincharan. Y a pensar que lo iba a agarrar para sacar el reloj que le había robado a la señora y para que lo metieran preso por lastimar a una mujer mayor y tener un robo tan violento. Sin embargo, en 2010, el joven Lucas Navarro, de 15 años, fue linchado en La Matanza tras un intento de robo. Todos los acusados fueron absueltos. En el caso de Lucas es paradigmático de lo que tiene que pasar. No tiene que pasar nunca más. Nunca más una ejecución por parte de particulares. Y acá estamos hablando con el hermano de Lucas Navarro, que tenía solamente 15 años, no del hecho de cómo murió, solamente de haber sido molido a golpes hasta agonizar por los vecinos, sino además por la decisión que tomó la justicia en este caso de absolver a quienes participaron sin dar muchas vueltas ni muchos tecnicismos, porque entendían que, bueno, lo habían sujetado, lo habían retenido exactamente, pero que no podían probar que hayan participado en el linchamiento y entonces los absolvieron. En realidad fueron 5 lo que uno firmó un abreviado antes del juicio y quedaron 4 que fueron a juicio y fueron absueltos. De estos 4, bueno, todos los testigos declaran como que en todo momento lo sujetan a él para golpearlo. En un momento salen de él, se turnaban entre ellos 4 para estar sentados sobre mi hermano. O sea que es medio extraña la decisión, ¿no? Esta de absolverlos porque supuestamente lo sostenían para que no lo golpeen. Como que lo estaban preservando. O sea, el juez dice como que ellos cuidan de que no lo golpeen, como que lo protegían. Se nota que muchos no lo protegieron porque, bueno, mi hermano terminó muerto y a golpes, ¿no? Lo golpearon. Gastón, ¿de qué se los acusaba originalmente y cómo se desarrolló el juicio? En principio ellos lo acusan de homicidio en agresión, porque en principio decían que habían sido 30 las personas que participaron,
Con el tiempo se demostró que no fue así, por eso llevan a juicio a estas 4 personas, que es Horacio Ronda, Gastón Ronda, Adrián González y Néstor González, que son padre e hijo respectivamente, y Gastón Dillman, que es quien firma un abreviado, o sea que ni siquiera pudimos llevarlo a juicio a este muchacho. Se lo acusa de eso, con el correr de los días se da cuenta, o sea, se nota que siempre quedan estas 5 personas, pero no pudimos lograr que se cambie la carátula. Nosotros pedíamos mínimamente un homicidio simple. Gastón, ¿te puedo preguntar qué haces vos? Yo trabajo en una fábrica, soy empleado. No sos abogado. No, soy empleado. No sos fiscal, no trabajas en el Poder Judicial. Es uno de los ejemplos más claros de esto que constantemente les tratamos de contar, cómo las víctimas son doblemente víctimas. Trabaja en una fábrica y de repente tiene que hablar y hacerse cargo de que esta causa siga adelante, de ver qué fue lo que pasó, de enterarse de cada uno de los pasos, porque habla como si fuese realmente, ¿no? Uno le suele pasar que habla con las víctimas y en cuestión de semanas ya están totalmente empapados en este lenguaje técnico judicial. No queda otro, lamentablemente. ¿Por qué? Porque es la única forma de conseguir la justicia que por lo menos yo busco. Generalmente se cree que si pasa... Por eso ahora que veía los casos, generalmente se cree que una víctima de linchamiento o un intento de robo, toda la familia se dedican a lo mismo. Es muy fácil decir que hubieran creído que yo era un delincuente, que mi madre seguramente también lo fuera. Realmente no es así, por eso lo que busco yo, tanto yo como mi familia, es justicia como corresponde. O sea, yo no... Lo que veo que ahora se está queriendo justificar... En todos lados se ve, estamos cansados que nos roben y demás. Yo estoy seguro de que para mí lo más correcto es hacer lo que estoy haciendo, buscar justicia como corresponde y creer que se puede lograr la justicia. En el juicio se hablaba constantemente del rol, digamos, que había tenido tu hermano, sí. Dónde estaba, qué había pasado con este auto de Ronda, ¿no? que sí. le habían regalado hacía muy sí, poquito tiempo. ¿Vos crees que en un punto se busca justificar también la reacción a partir de que fue un intento de robo y que si no hubiese Seguramente que sí, esto... yo estoy seguro, siempre lo he dicho desde un principio, que si mi hermano hubiera tenido problemas volviendo de jugar a la pelota o a la casa de un amigo, esto hubiera estado resuelto rápidamente, porque no era tan difícil, fue en la puerta de una casa, participó toda la familia que estaba en esa casa, porque los González con los Rondas son parientes, o sea que no era tan complicado resolver el caso. ¿Entraron a buscar ayuda a una casa? No, no fue así. Mi hermano, por lo que se entiende y lo que se dice en la causa, estaba con 2 muchachos más, estos 2 muchachos salen corriendo. Mi hermano cuando quiere salir corriendo lo atrapan. O se pelea con Gastón Ronda, que es este muchacho que al principio lo golpea. Aparentemente mi hermano lo golpeó y le lastimó la cabeza. Sale el padre, Horacio Ronda, y bueno, se golpea con mi hermano. Mi hermano pesaba 48 kilos y medía 1,60 m, así que mucha resistencia no pudo haber dado, ¿no? Entonces lo golpean a mi hermano, lo golpean y lo que ellos dicen es que empieza a sumarse gente. Puede haber sido así, que a veces es normal, pero lógicamente la cantidad de personas que fueron no lo golpeó, y sí lo que está más que demostrado es que estas 4 personas, 5 con Gastón Dillman, constantemente lo están teniendo. De hecho hay testimonios en la causa que dicen claramente que ven golpearlos a ellos, tanto a Gastón Ronda como a Horacio Ronda, pero bueno, se va justificando y se va buscando esto que vos decís. Como mi hermano había ido en un intento de robo, quieren justificarlo con eso. Realmente yo lógicamente no comparto, no entiendo y... Gastón, ¿qué sentís cuando se habla, a veces se piensa que las palabras no tienen demasiado valor, ¿qué sentís cuando se habla ahora en estos últimos casos de justicia por mano propia, ajusticiamiento, digamos, se involucra la palabra justicia en este tipo de episodios? A mi entender no es justicia. Si hablamos de justicia, mi hermano estaba cometiendo un error, tendría que haber estado, era un menor, en un instituto de menores, detenido, o lo que fuera, lo que corresponda a cada uno. Para algo está la justicia, esto nada más lejano a la justicia que esto. No cabe justificarlo de ninguna forma. Nosotros, con Alejandro Güell, que es mi abogado, lo venimos diciendo en principio de que pasó, esto no es forma, lógicamente no es forma, no pasa por justificar ni siquiera a mi hermano, porque yo aseguro que eso que dicen, vos no te pones en lugar, sí me pongo en lugar de la víctima, por así decirlo, porque en este caso la víctima lógicamente es mi hermano, o de la persona que quieren robar, y me pongo en lugar, los nervios que uno pasa, porque yo también soy un trabajador, pero lo que yo sí puedo asegurar es que yo no mato a nadie, no voy a matar a nadie, ni mi familia, ni mi hermano. O sea que no hay justificativo para esto. ¿Vos tuviste que reconocer el cuerpo de tu hermano? ¿Puedes contarnos cómo fue? Sí, fue que a la madrugada mi madre me llama, me dice que mi hermano no había vuelto a la noche. Lo sorprendió porque él no era normal. Llama a las comisarías y en la comisaría Casanova, de Isidro Casanova, me dicen que vayamos con una foto. El comisario habló con él y me dice, mira, hay un NN, habría que reconocerlo, pero estaba en la morgue judicial de Lomas de Zamora por haber falleció en la vía pública. Fui y lo reconocí.
era algo increíble. Yo le dije en principio, era un moretón, mi hermano tenía golpes, la cabeza estaba completamente deformada, hinchado, el cuerpo, el estómago, bueno, tuvo laceración hepática, tuvo golpes en zonas vitales, no estaba golpeado las piernas no tenía ni un golpe, o sea que después que digan que no querés matar, o sea, uno no quiere matar, pero sabe que si uno golpea la cabeza, golpea en un momento, es probable que la persona fallezca, ¿no? ¿Vos en algún momento hiciste referencia a que pudiste percibir lo que había sufrido tu hermano en ese tiempo, no? Sí, porque yo se lo vi en la cara de él. Cuando yo lo reconozco, lo veo como que la cara de sufrir, digamos, la cara de estar llorando en ese momento. Yo lo vi, yo lo conocía a mi hermano y me di cuenta que estaba llorando, eso seguro. ¿En qué estado está la causa ahora? Ahora fue a casación porque apelamos lógicamente a esto y estamos esperando a ver qué resuelve casación. Esperamos que sea bueno para nosotros esto. ¿Te volviste a cruzar con yo antes del juicio sí pasé muchísimas veces, creo que algo normal, porque de la casa de mis padres ahí hay 20 cuadras. Quizá lo vi y no lo reconocía. A partir del día del juicio yo nunca los vi, yo sé quiénes son ahora. Yo hasta ese día que los vi a 2 metros míos no sabía quiénes eran. Tío, qué difícil, ¿no? Porque ¿te volviste a cruzar con quién? ¿Con los asesinos? Sí. Bueno, para la justicia no, pero lo cierto es que tu hermano terminó muerto a golpes, le decimos los asesinos. Son asesinos de mi hermano, lógicamente. ¿Te imaginas qué reacción podrías tener o qué te pasa si te los cruzás? Te encontrás 20 cuadras, no los separan, ¿no? Yo creo que tengo esta postura que tengo de un principio, es la que mantengo y la forma en la que yo vivo y creo en la justicia, creo que se va a poder resolver. Yo no creo poder hacer nada, no creo que sea yo quien tenga que hacer algo tampoco. ¿Ellos trataron de contactarte de alguna manera, Nunca. de hacerte llegar algún mensaje por Jamás. sí o a través de otras personas? No. Jamás, ellos jamás se acercaron. De hecho, lo que fue en el día del juicio, de verdad que era una vergüenza. Este muchacho Gastón Ronda estaba leyendo un libro en el medio del juicio, comían caramelo. O sea, no, ellos estaban totalmente tranquilos, lógicamente no se dan cuenta de lo que pasó, creen que no fueron ellos, o no sé qué es lo que piensan, pero fue una vergüenza como lo pasaron ellos. Pero esto que dice Mariano, digamos, de una disculpa, de un arrepentimiento, de una situación... Nunca, jamás. El último día del juicio, Horacio Ronda se paró y dijo 2 cosas, bueno, pero para mí ya no sirve. ¿Qué dijo? Dijo que se arrepentía y que él, no sé, que iba a la iglesia y no sé, no le creí mucho. ¿Vos lo perdonás? No lo tengo que perdonar. No tengo por qué, digamos, a mí me quitó un pedazo de mi vida. No tengo por qué perdonarlo. Yo quiero que esté preso, es lo único que yo pido. No tengo que perdonarlo, pero tampoco no sé. Con una condena sobrellevaría de otra manera la... Por ahí sí, hoy siento que fue en vano todos los casi 4 años que yo estuve detrás de la causa, yendo a fiscalía, yendo a todos lados, siento que fue en vano porque, bueno, hoy, por suerte ustedes me llaman y yo estoy acá, pero ahora porque se hizo algo normal, hace 4 años atrás cuando pasó lo de mi hermano, quizá no se le dio el espacio que por ahí necesitaba, sí estuve en algunos medios, pero por ahí hubiera estado bueno que en ese momento se vea lo que estaba pasando y como nosotros buscamos, o decíamos buscar tener precedentes sobre esto, que no era algo que esté bien. Hoy justificamos todo. A ver esto que contás, ¿no? Cuando tuvo lugar este caso, tuvo muy poca cobertura mediática, muy poca repercusión en los medios que de alguna manera Palermo visibiliza, ¿no? Me parece que el hecho fue el hecho en Palermo, donde además participó Gerardo Romano, digamos, me parece que tenía como todos los ingredientes. Pero cuando pasa en Palermo el tema se instala... Es un poco más, lógico, ya es como yo te digo, habrán pensado que era el hijo de un delincuente o el hermano de un delincuente y uno menos, como dicen en todos lados. Yo te puedo asegurar que mi madre y mi familia sufren lo mismo que una madre o una familia de una persona que vive en Palermo. Seguramente que sí, hoy está más mediatizado, politizado lógicamente, porque hoy todos estamos hablando de esto, pero en su momento no se le dio el espacio que quizás yo necesitaba o el caso de mi hermano lo necesitaba. ¿Por qué, y vuelvo a esto, ¿no? Que de alguna manera creo que este equipo está obsesionado, ¿no? ¿Por qué en lugar de laburar y tratar de hacer el duelo en tu casa y que en algún momento la justicia ya me diga que el caso está resuelto, sentiste que te lo tenías que cargar al hombro, que tenías que estar ahí, que tenías que transitar tribunales y acompañar cada uno de los pasos durante estos 4 años? Porque si no, no lo iban a hacer. ¿Qué sentías? No, yo lógicamente sentía que si no estaba cerca... esta cosa se guardaba en un cajón y nunca, ni siquiera hubiera llegado a un juicio. De hecho, nos pasó con este muchacho Gastón Dillman, se nos escapó y firmó un abreviado antes del día del juicio. Y de hecho yo también sentía que era una forma de canalizar el dolor. Cada uno canaliza quizás de manera diferente,
yo necesitaba canalizar por este lado, buscando justicia e intentando que mi hermano esté descansar en paz o que yo haya sentido que hice algo, por lo menos. Y además de cargarse al hombro la gestión del expediente, esta idea de visibilizarlo a través de los medios de comunicación, algo que no debería hacer falta. Es decir, que lleguen los casos a los medios de comunicación para que el foco esté puesto ahí y empiece a prestársele atención, también es un síntoma de que las cosas no están funcionando en la justicia. Lógicamente. Bueno, ahora está pasando más seguido, lo que yo te decía. Se ve muy seguido que está linchamiento. Esto que vos decías de Gerardo Romano también. Si no hubiera estado Gerardo Romano, quizás las cosas hubieran sido diferentes. El otro día había el portero de Palermo, que protegió, bueno, detuvo y protegió. Me acordaba mucho el caso de mi hermano con eso, porque una sola persona pudo proteger a un delincuente que era mucho más grande que mi hermano, y en el juicio de mi hermano, mi juicio le digo, 5 personas no pudieron detener y proteger a mi hermano que pesaba 48 kilos, así que muy extraño. En algún momento alguien lo intentó, ¿no?, de preservar a... Sí, son comentarios también, esto que hicieron, que un almacenero, Jorge Prat es el nombre, quiso detenerlo y casi quisieron golpearlo también, o una cosa así, lo echaron, digamos, de la zona. Pero bueno. En medio, digamos, de... Sí, el tumulto, porque por lo que decían había primero esta familia, después se fue sumando gente por el tema de los gritos y había alrededor de 40 personas, dicen. Lógicamente, como yo te dije hoy, las 40 personas no lo golpeaban, sino que estas 5 personas eran las encargadas de sujetarlo y golpearlo. Tu abogado dice que esta fue una sentencia de clase, ¿no? Que que eran, bueno, quienes participaron de este linchamiento, quienes terminaron moliendo a golpes hasta matar a tu hermano, eran de clase media y entonces de alguna manera se veían identificados. ¿Vos le pediste explicaciones en algún momento a los jueces, los quisiste ver? Digo, si tuvieses que resumir, ¿cómo te explicaron este fallo? El hecho de que vos sabés cómo golpearon, que lo viste, que lo reconociste en la morgue, que viste su dolor, 15 años tenía, que reconocen además que estaba, digamos, en una situación irregular, pero la desproporción es directamente absurda. Digo, ¿cómo te lo explicaron? Cuando tuvieron que decir, cuando estabas ahí... La sentencia fue extraña porque... Bueno, leyeron un montón de hojas y entre ellos decían, yo en principio entendía que lo iban a sentenciar porque dieron al lugar que se conocía que ellos lo tuvieron, que lo sujetaron. Después empezaron a dar vuelta a la cosa y terminaron... Yo por poco creí que me iban a pedir a mí que le pida disculpas por querer proteger a mi hermano. Fue algo muy extraño la situación que viví. La verdad que en ese momento no pedí explicación ni nada porque no me quedé, digamos, atónito. Porque no sabía que no entendí muy bien qué era lo que pasaba, ¿viste? Fue extraña la situación. Digo que... Eso decía el mismo día. Yo pensé que me iban a pedir a mí que le pida disculpas, porque ellos terminaron diciendo que esas 5 personas quisieron proteger a mi hermano. Es lógico que era la puerta de la casa de los Ronda. Si los Ronda querían protegerlo a mi hermano, lo agarraban de una oreja, pesaba 48 kilos. Así lo ponían adentro de la reja, cerraban la reja y era protección. Eso era protegerlo. Así que no sé, ya te digo, no tuve oportunidad de hablar con los jueces, pero en ese momento no supe qué decir tampoco. Todos los jueces opinaron lo mismo, todos los que intervinieron en el proceso tuvieron el mismo pronunciamiento. Sí. Gastón Navarro, nos preguntaban quiénes eran las víctimas. Bueno, estamos poniéndole voz, vemos las fotos de Lucas, 15 años, y esta historia donde otra vez doblemente víctimas, no solamente en este caso de los asesinos, sino también de la justicia. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por haberme invitado. Y vamos a la ronda de tribunales, este momento del programa que tantos están esperando. ¿Prisión domiciliaria para el sindicalista José Pedraza? Bueno, nos preguntamos esto porque hace un año el ex titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, había sido condenado a 15 años de prisión por el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira. Desde abril del año pasado, Pedraza está en la cárcel, está en el penal de Seiza, pero desde hace semanas su abogado viene pidiendo al tribunal que ordenó su detención que lo revisen, que peritos médicos lo revisen porque anda muy mal de salud. Este domingo se registró un incidente que hasta ahora no se conocía, donde Pedraza fue internado de urgencia en un hospital de Seiza a raíz de un malestar que tenía vinculado con un tema de baja presión. Sufre un principio de Alzheimer, pero desde hace semanas su abogado viene pidiendo que lo examinen. Todavía no lo pidió, claro está, pero todo apunta a que con 70 años ya cumplidos próximamente pida la prisión domiciliaria, así que se viene una polémica a raíz del futuro o eventual pedido de prisión domiciliaria para José Pedraza.
Habitualmente en los tribunales de Comodoro Pi pasan a declarar y tienen problemas funcionarios de este gobierno, del anterior, del que fuere. Pero vamos a hablar de una persona que no es funcionario y que se ha metido de lleno en las noticias judiciales. Leonardo Fariña, valijero, acusado de ser valijero de nada menos que el empresario kirchnerista importantísimo Lázaro Báez. Llegó al mundo de la farándula de la mano, por decirlo de alguna manera, de Karina Jelinek, y luego ya se metió en problemas judiciales. El primero que le conocimos, el de la valija. Hace casi un año estalló en el programa Periodismo para Todos en Canal 13 el caso de la valija. Fue indagado por el juez Sebastián Casanelo por lavado de dinero. Se cumple un año del inicio de la causa y se tendría que definir en los próximos días, tal vez, la situación procesal de Leonardo Fariña. Pero está preso. Además, está preso por evasión impositiva, así lo determinó el juez federal de La Plata, Manuel Blanco, una evasión impositiva por 28 millones de pesos. Pero, además, tuvo un problema, porque se acuerdan, el año pasado lo detuvieron cuando andaba en un auto con papeles falsos, con flojo de papeles. Ese auto, el caso de ese auto cayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. En ausencia de Canicoba Corral, el juez Ollarvide lo sobreselló y el fiscal Miguel Ángel Osorio apeló, quiere que lo investiguen y respaldó ese pedido de investigación, de profundización de la investigación. El fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, dijo que la investigación era incipiente y que había que profundizarla, especialmente porque Fariña era un tipo conocido y vinculado a casos de corrupción, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Dijo el fiscal Moldes que si hubiera sido un Juan Pérez no pasaba nada, pero como es Fariña, debe la justicia profundizar esta investigación. Otro capítulo de la ronda por tribunales, la Corte Suprema ha dado por tierra con un fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Casación que hacía prescribir algunos casos de corrupción de hace muchos años. Esto lo vamos a ampliar la semana que viene, pero hay que tenerlo en cuenta porque marca una interna en el Poder Judicial que se está extendiendo. La Corte le pone freno a lo que dieron en llamar como el exceso de garantismo, pero esta vez para los casos de corrupción. Ya la semana que viene vamos a hablar un poco más de esto. Y la última, hay un juez federal que tiene un caso importantísimo en sus manos. Es el juez que investiga a Amado Vudú. Se llama Ariel Lijo. Se matriculó como abogado, fue al Colegio Público de Abogados y le tomaron juramento y lanzó su matrícula, está habilitado para ejercer como abogado. La pregunta es, ¿se piensa ir de los tribunales? Todavía no tenemos respuesta para eso. Este es el panfleto que circula en los pasillos de tribunales desde esta semana. Es la convocatoria de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación al paro convocado por las centrales obreras disidentes para este jueves. Paro nacional que llaman Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, entre otros dirigentes, también la CTA opositora. Por supuesto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, liderada por Julio Piomato, un histórico ladero de Hugo Moyano. Lo vimos junto a él, al líder de los camioneros, en los episodios sangrientos de 2001, la represión en torno de aquella manifestación en el Congreso cuando se debatía la flexibilización laboral. Hoy Julio Piomato está convocando a esta adhesión para la medida de fuerza y hay que decirlo, en tribunales, en líneas generales, no hay una adhesión absoluta a las huelgas nacionales, a no ser algún caso muy puntual. Los jueces y los fiscales no son tipos muy amigos de la actividad sindical puertas adentro en sus despachos. Hay que hacer la salvedad también de que a partir de la pelea que hubo entre el gobierno del año pasado y un sector de la justicia por la reforma judicial, como que en algunos despachos se empezaban a ver con un poco más de cariño la actividad del sindicalismo dentro de tribunales en contra del gobierno. En el medio de todo este contexto, la Corte Suprema también tuvo su palabra hoy, otorgando
un incremento salarial del 10% bonificable en todo concepto para los empleados del Poder Judicial. Es el primer incremento que se da en el año y se entiende que a menos de 48 horas del inicio de esta medida de fuerza tiene que ver con buscar una suerte de minimización del impacto de este paro. No solo en el ámbito de tribunales y en los pasillos de tribunales, esta medida de fuerza tiene un nexo con los abogados, porque los abogados también han sido convocados por el gobierno para pronunciarse sobre esta medida de fuerza. Echó mano de un grupo de letrados que tienen que ver con la CGT más cercana al gobierno, la CGT de Antonio Caló, con la CTA también aliada al Ejecutivo, la de Hugo Yasky, con la Federación de Abogados, con los académicos, para que dijeran, bueno, ¿cuál es la visión jurídica de esta medida de fuerza? Lo que han dicho, y era de esperar estos especialistas, estos abogados convocados, y se suponía que iban a pronunciarse en este sentido, es, bueno, hay que ver en esta medida de fuerza cuáles son los parámetros internacionales, los que fija la Organización Internacional del Trabajo cuando dice hay que garantizar en una medida de fuerza de estas características lo que se llaman los servicios esenciales. Esto que puede parecer un tecnicismo, que puede parecer un detalle al pasar en esta medida de fuerza que vamos a tener los argentinos el día jueves, es una discusión de fondo que en algún momento va a estallar y va a tener una repercusión mucho mayor. ¿Por qué? Porque en este debate se juega cuáles son los alcances de una huelga. Es una discusión que quiso abordar este gobierno en muchas ocasiones y no pudo, justamente por presión de sus gremios hasta más aliados. Ninguno de ellos quiere establecer claramente cuáles son los límites de una huelga. Se sabe a nivel internacional, por ejemplo, que estas limitaciones tienen que ver con aquellos daños que pueden producir afectaciones a la seguridad y a la salud de una parte o de toda la población. Pero esto que parece una consideración tan ambigua, que tiene que ver con la provisión de agua, de electricidad y demás, el gobierno quiere que se encajone mucho más, quiere que se establezca que puede haber servicios de transporte, que puede haber servicios educativos, etcétera, etcétera. Es una discusión que hoy se está llevando a nivel de abogados, a nivel judicial, pero en algún momento esto va a tener también un encarrilamiento gremial y lo vamos a ver seguramente en los próximos meses. Y algún día les voy a contar lo difícil que me resulta trabajar con colegas varones, todos. Vamos a ir a la segunda parte de Inimputables con otro tema muy caliente y justamente es de la academia a la calle. ¿Qué pasa con el garantismo mal entendido? Y no lo vamos a hablar por dichos de terceros, sino un juez le vuelve a poner la voz y dice: el pensamiento de Eugenio Zaffaroni no nos representa. Ahora en Inimputables. Y de la teoría, las grandes reflexiones, los tratados, a la calle, el día a día del trabajo en la justicia en una zona caliente. Fernando Bellido, presidente de la Asociación de Magistrados de Morón, juez de la Cámara Penal de Morón, cuestiona los criterios jurídicos de Zaffaroni, moronense y vecino de zona oeste de toda la vida. Un camarista en lo penal, alguien que está todo el tiempo trabajando de esto que nos pasamos, los periodistas por supuesto, porque no trabajamos de jueces, y mucha gente teorizando. ¿Cómo es, Bellido, trabajar en materia penal en Morón, un partido importante del conurbano? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y es la lógica de todo el conurbano. El Departamento Judicial Morón es un distrito bastante grande, está compuesto por 4 partidos, que son Morón, Merlo, Ituzaingó y Hurlingham, y en general tiene la misma conflictividad o la misma litigiosidad que el resto del conurbano, es decir, los problemas son comunes, sabemos dónde hay más robos, dónde hay más homicidios, cuáles son los delitos por zona. Ese es un mapa que lo tenemos bastante claro, pero bueno, es la misma realidad que el conurbano. Para que se ubiquen, vamos a poner unas placas que hicimos para saber de qué estamos hablando, en qué territorio, qué sucede, y después vamos a ir al campo a ver qué sucede.
La población de Morón, Merlo, Ituzaingó y Hurlingham es de 1.300.000 habitantes. Hay una tasa de homicidio es de 6 cada 100.000 habitantes aproximadamente. Estos son datos proporcionados por la justicia de Morón. Hay un total de denuncias del año 2013 de 56.524. Por robos, 12.710. Y por tentativa de robo, 876. Hay 2 juzgados de ejecución. Cada jueza controla más de 1.550 detenidos, 600 presos, 250 con condena en suspenso y 700 con libertad condicional. Pasamos de los datos duros de las placas a uno de los hombres que está en el día a día. ¿Cómo es la relación de la justicia con el delito en el partido, ahí en Morón, en la zona de Morón? Bueno, a ver, tenemos fiscalías con la misma composición en general que el resto de las fiscalías del Gran Buenos Aires. El mayor cúmulo de trabajo se ve en lo que es materia penal, tanto en las fiscalías como en los juzgados de ejecución. Son los 2 órganos que podríamos decir que están más abarrotados de trabajo. Hoy por hoy, con esos números que están pasando ahí en la placa de los juzgados de ejecución, cada jueza tiene que controlar toda esa cantidad de detenidos, solamente 2 juezas. Hay obligación de ir a ver a los detenidos a las unidades carcelarias, a ver cómo está su condición. Y realmente capaz que no se tiene en cuenta la dimensión o la magnitud de esto. Cada vez que un juez sale de su oficina y tiene que ir a ver un preso a Sierra Chica, a la cárcel de Batán o a la de Azul, se pierde todo el día y después hay que volver a trabajar. Entonces, realmente el trabajo de los juzgados de ejecución hoy por hoy es un trabajo muy complejo, muy estresante, muy importante, porque son las personas que están encargadas de decidir quién está en condiciones de reinsertarse en la sociedad y quién no. Fíjese qué importante que es ahora, esto. Doctor, disculpe, sí. Usted habla de justamente abarrotamiento de trabajo, falta de jueces. Mi pregunta es, cada vez que escucha desde algún dirigente político que se los cuestiona en términos generales como es una puerta giratoria, entra un delincuente y sale rápidamente, no se aplica la ley, los jueces tienen extrema garantía, ¿cómo usted lo toma como juez y con todas estas problemáticas que estuvo contando? No, hay cosas opinables y cosas que creo que a veces se opinan sin conocer. Realmente la puerta giratoria yo no la veo con más de 32.000 presos en toda la provincia. No podríamos decir que hay pocos presos. Lo que sí la gente no está informada y a veces también muchos políticos tampoco manejan el tema, cómo es el régimen escarcelatorio, por un lado, que tiene que ver con la posibilidad de salir en libertad durante el proceso, y cómo es el sistema de la ejecución de la pena, es decir, todas las alternativas que hay para salir de prisión anticipadamente al vencimiento de la condena. Entonces son temas que no están clarificados y que muchas veces generan confusión en la opinión pública. ¿Se han conocido declaraciones de ustedes criticando, de un grupo de jueces de la provincia, criticando a Zaffaroni o la teoría de Zaffaroni? Y Zaffaroni no nos representa, ¿no? Zaffaroni no nos representa. ¿Por qué dicen eso? Sí, ¿Y por qué no nos representa Zaffaroni? Sí, en realidad lo que dije fue que no nos representa en lo que son los criterios jurídicos. Los criterios jurídicos, o por lo menos de los temas más sensibles, ¿no? Los criterios jurídicos que sostiene Zaffaroni, como que la reincidencia es inconstitucional, no usar los antecedentes penales como agravante en el caso de un delito, condenas a menor del mínimo legal, o la utilización de ciertos atenuantes muy cuestionables como los que se vieron en el anteproyecto de Código Penal, realmente no es lo que representa la mayoría de los jueces y fiscales que día a día trabajamos. Y esto lo sostengo porque realmente no se ven las inconstitucionalidades. Hoy por hoy todos aplicamos la reincidencia y rara vez podría haber, no sé, como mucho un juez en Morón que diría que la reincidencia es inconstitucional. No son criterios mayoritarios. Entonces, lo que digo es, no nos representa desde los criterios jurídicos, son criterios jurídicos minoritarios que los sigue un sector muy chiquito de la doctrina y que, bueno, no es el sentir del sentimiento del Poder Judicial en materia penal. ¿Usted cuando habla de Morón o esto está extendido en otros distritos? No, lo puedo hablar desde toda la provincia de Buenos Aires. Hace 21 años que estoy trabajando en el sistema penal y también estar en una asociación de magistrados te da la visión de poder hablar con colegas de otros distritos y también de preguntar, intercambiar opiniones. Y realmente no es lo que sigue la mayoría. No se ven esos criterios que hoy están esbozados en el
el anteproyecto de Código Penal no están en ningún lado. Doctor, ¿cómo se transmite esto a la realidad? Digo, los postulados que se están discutiendo en el Código Penal, la doctrina de Zaffaroni con los cuales ustedes dicen, bueno, no coincidimos, ¿cómo se traduce en la realidad? ¿Cuál es la consecuencia que puede traer a la hora de las excarcelaciones y demás? ¿Cómo se puede traducir eso en Morón particularmente o en la provincia de Buenos Aires? Sí, a ver, el impacto exacto no lo podemos hacer porque, a ver, son muchos los casos, habría que ver cada caso concreto. Lo que puedo decir es lo siguiente: cuando se legisla o cuando se tocan los modos alternativos de cumplimiento de pena en el Código Penal, también hay que mirar la ley de ejecución penal, la ley nacional 24.660, que es la ley que contiene todo el proceso de ejecución desde que un detenido es condenado en firme hasta su salida en libertad. Y ahí vamos a encontrar las salidas transitorias, la libertad asistida, la semidetención, la prisión discontinua, en fin, un montón de institutos que permiten la salida anticipada. Yo digo que reformar un Código Penal sin tener en cuenta la ley de ejecución penal, que es la otra pata del sistema, y la ley penal de menores, la 22278, que es una ley del año 80 y que cada vez que un menor mata a alguien viene el tema, está candente, está el debate y se desinfla a los 3 meses y al año siguiente, cuando hay un caso, vuelve a venir. Me parece que no se ha abordado el sistema penal de una manera integral, tocando todas las patas que confluyen en este sistema. ¿Coincide con algún pronunciamiento político que se escuchó por ahí sobre que este nuevo Código Penal acarrearía que miles de presos queden en la calle? Seguramente muchos miles de presos van a quedar en la calle. Algo que se dijo de este anteproyecto de código es que con este código se acaba la libertad condicional y que la pena se cumple completa. Y yo no creo que sea así, porque el sistema de sustitución de penas que tiene, si uno lo lee, son penas que, como no hay control, no tenemos órganos de control, no se van a cumplir, como una detención domiciliaria sin autoridades de control, como una obligación de vivir en un lado, como una obligación de no vivir en determinado partido. Hoy por hoy, ¿por qué falla el sistema penal aparte? Porque no hay control. Porque cada vez que uno pone a una persona en libertad en una detención domiciliaria, no hay personal, no hay mano de obra para que lo pueda controlar. El patronato de liberados es insuficiente, la policía es insuficiente. Entonces, lo que está fallando es el control. Entonces, modificar todo un sistema y ponerlo en la confianza del condenado, para mí, desde mi punto de vista, lo va a hacer fracasar. Porque hoy vemos que la mayoría de las fugas de presos no son de personas que hacen un boquete y que hacen la gran fuga. Son personas que le dieron salida transitoria y que no vuelven. Son personas que están con régimen abierto y que, como no hay custodias en los regímenes abiertos, miran, no hay nadie, se van y no regresan más. Las fugas son de ahí, o sea, las fugas son de personas a las que se le depositó la confianza en un régimen más beneficioso para que pueda salir. Entonces yo digo, bueno, ampliar el sistema de confianza cuando hoy la confianza es lo que ha fallado, me parece que es equivocado. Bellido, usted nos decía recién que está hace 21 años trabajando en el sistema penal en la provincia de Buenos Aires. Veo que en los últimos tiempos se ha puesto de moda culpar a los medios por los hechos de inseguridad. ¿Usted en estos 21 años puede afirmar eso, decir que no es así? ¿Cómo ve la influencia de los medios en los casos de inseguridad? La famosa sensación de inseguridad creada por los medios. No, también nos han echado la culpa a nosotros y cada tanto también la echan. En realidad le han echado la culpa a varios. A ver, lo que puedo decir es, si tenemos que hablar de causas de inseguridad, nosotros también tenemos presos menores. Y cada vez que atendemos a un menor, lo atendemos con la familia o con el que está, porque muchas veces la familia no se hace cargo. Y le hacemos una ficha y una planilla, y los casos son calcados. Familia numerosa, padre ausente o porque se fue de chico, o porque está preso, o porque lo mataron en un hecho, dejó el colegio, entró en la droga de manera temprana. Los casos son calcados. Es raro encontrar un pibe que tenga otro tipo de composición. Entonces, me parece que cuando se hablan de causas de inseguridad, principalmente hay que ir a esas causas que lo generan. La familia, la educación, la salud. Ahora, si me preguntás si elevando las penas se acaba la inseguridad, no, seguro que no. Presentar un código penal o elevar las penas como herramienta para acabar con la inseguridad no lo veo acertado, pero mucho menos veo acertado bajar las penas. A ver, de algo estoy seguro, que elevando las penas no se combate la inseguridad, pero bajándolas seguramente que menos que no. Recién hablabas de los menores, estos chicos que vos ves, que ustedes ven, que son calcadas, situaciones calcadas. Después lo tienen en casos como mayores, ¿alguno de esos pibes se reinsertan en la sociedad? ¿Tienen alguna manera de saber qué pasó con esos pibes? Sí, muchos vuelven como mayores. Nosotros estamos terminando... Como mayores quiere decir
Con mayores detenidos. Detenidos nuevamente después de unos años. Nosotros estamos terminando un trabajo sobre los homicidios en el Departamento Judicial que en 10 días lo estamos entregando y hacerlo conocer a los medios y a las autoridades políticas, que lo hicimos con el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y la Universidad de Morón. Y lo que estamos viendo así a grandes rasgos, sin entrar en detalle de todo lo que es el estudio, es que hay un 39% de gente que no tiene antecedentes, pero hay un 61% que pasó por el sistema penal. ¿De los homicidas? De los homicidas. Un 61% pasó por el sistema penal. Algunos con condena, algunos con probation, o algunos no se pudo certificar, porque también la búsqueda de datos es bastante defectuosa, ¿no? No hay un programa, un modelo donde uno pueda ir y mirar fácilmente cómo es la composición de determinada persona. Entonces sí, muchos vuelven a reincidir. Doctor, estamos hablando de excarcelaciones, inseguridad. El sábado pasado el gobernador Scioli lanzó un plan de emergencia por un año para, bueno, combatir la inseguridad y demás. Y hoy se conoció el pronunciamiento de colegas suyos que integran la red de jueces penales que lo pusieron en duda, dijeron que son medidas que no tienen ningún sentido, que no hay no está bien diseñado el plan de seguridad y demás. Usted como juez, ¿cómo lo vio las medidas que lanzó el gobernador Scioli? Lo que pasa es que las medidas, para poder opinar, me gustaría verlas por escrito y en qué consiste la reforma legislativa, si no... Pero a priori lo que se lanzó, el término de un año, lo que se viene hablando de más presencia policial, incorporar más policías, presencia en las calles, ¿cómo...? Sí, que a ver, que con una medida sola no alcanza, que únicamente mirando esto desde la órbita del Ministerio de Seguridad o desde el Ministerio de Justicia, parecería que no alcanza con esto, que hace falta más cosas. ¿Más policías hacen falta? Sí, siempre. Y construir cárceles. Y también, porque hoy por hoy tenemos un problema carcelario de problemas de capacidad, realmente a veces no están las condiciones dadas para que se puedan reinsertar. Todas esas medidas habría que ver con qué otra cosa se complementan. Pero yo insisto con un tema que es la ley de ejecución penal y que alguien todavía no han reparado, pero la ley no es congruente y tiene que serlo. No puede ser que en la capital federal o a nivel nacional un violador o un femicida tenga derecho a salidas transitorias o a libertad asistida y en la provincia de Buenos Aires no lo tenga. General Paz de por medio con 20 kilómetros de distancia. O sea, no hay un criterio razonable. Creo que la legislación también tendría que unificarse, porque este es un tema que no es ni de la capital federal ni de la provincia, es de todo el país. En algunas zonas mayor, en otras zonas menor, pero la legislación también hay que mirarla de una manera integral. No puede ser que un distrito como la capital tenga una y la provincia de Buenos Aires. Bellido, estamos entrando en los últimos minutos del reportaje. Breve, le consulto. ¿La policía está preparada para, la bonaerense, está preparada para combatir la inseguridad? A ver, la policía lo que tiene que hacer es prevención y represión de delitos. A la policía se le han asignado funciones que no tienen que ver con eso, como en algún momento realizar investigaciones, que eso tendría que ser exclusivo de las autoridades judiciales. Lo que pasa es que no hay mano de obra para poder hacerlo. Entonces la policía sigue investigando, se sigue delegando en la policía y muchas veces hay investigaciones realizadas por la policía que no llegan a buen puerto. La policía tiene que estar preparada para la seguridad. Obviamente tiene falencias como todas las fuerzas, pero bueno, me parece que también hay que profundizar en la capacitación de los policías. Hay que profundizar no solamente en el tema del manejo de un arma, sino situaciones de crisis, de riesgos y también hacer hincapié un poco en que también hay casos en los cuales hay delitos que la policía está involucrada y a veces se omite hablar de este tema, pero realmente también hay que mirarlo, que en algunos sectores hay connivencia y lo hemos probado, lo hemos visto en algunos casos, entonces también hay que hablar de eso, no tiene que ser un tema tabú, porque también noto que muchas veces se omite hablar de este tema. Las medidas van por un lado, pero parecería que está todo bárbaro. No, también hay que mirar eso. Bellido, queríamos preguntarle, agradeciéndole obviamente haber venido y ponerle voz, ¿no? Porque muchas veces hay críticas que no tienen, que se escuchan, ¿no? En los pasillos, pero que no se le pone la cara. Usted lo está poniendo desde el lugar del trabajo de todos los días. ¿Por qué sintió la necesidad de manifestarse en este sentido, ¿no? De escribir y de dar a conocer a los medios y a la gente, porque no somos más que transmisores de esta noticia, de esta percepción de que no están representados por la doctrina Zaffaroni? ¿Por qué lo quiso contar? Porque es lo que hacemos todos los días, porque son los reclamos que recibimos, porque realmente nosotros tomamos el trabajo con mucha responsabilidad. Cada vez que dictamos una sentencia pensamos en la víctima. Obviamente somos respetuosos de las garantías constitucionales, creemos que
todos los imputados tienen que tener garantías, pero una vez que dejaron de ser imputados y son condenados, hay que también pensar un poco en la víctima. Siempre vamos a pensar en las garantías para los imputados. Queremos que todos se defiendan y que se defiendan bien en un proceso que sea limpio. Pero una vez que se pasó ese umbral y que una persona resultó condenada, me parece que uno tiene que mirar el caso en toda su dimensión. Y en toda su dimensión también implica contener a la víctima. Y así estamos terminando otro Inimputables caliente. Nos vamos asentando con el tiempo, sintiéndonos mucho más cómodos, a pesar de este vértigo que sentimos, insisto, sabiendo que son cada vez más los que están del otro lado. Solo nos queda mejorar hasta el martes que viene. Gracias.